¿Puedo permitirme experimentar actitudes positivas hacia esta otra persona? Actitudes de calidez, cuidado, agrado, interés, respeto. Pienso que una de mis mejores maneras de aprender, pero también una de las más difíciles, consiste en abandonar mis propias actitudes de defensa, al menos temporalmente, y tratar de comprender lo que la experiencia de la otra persona significa para ella. La principal barrera que se opone a la comunicación interpersonal es nuestra tendencia espontánea a juzgar, evaluar, aprobar o reprobar las afirmaciones de la otra persona o del grupo. Frases pertenecientes al libro El proceso de convertirse en persona. El contenido del video se divide en los datos técnicos, los datos del autor, la temática del libro y algunos comentarios. Con lo referente a los datos técnicos del libro, el título, El proceso de convertirse en persona, mi técnica terapéutica, el autor es Carl Rogers, año de publicación 1956, páginas 400, pero ahí depende de la edición que se tenga. Se divide en 7 partes, se encuentra en idioma inglés y español, en formato físico y electrónico. En la categoría psicología, y también formaría parte de recursos humanos. Con lo referente al autor, Carl Rogers fue uno de los psicólogos más influyentes de la historia y es conocido por ignorar la corriente humanista junto con Maslow y elaborar una teoría de la personalidad con una visión optimista enfocada en el bienestar de las personas. Creó esta rama de la psicología centrada en el cliente y, según la Asociación de Psicólogos Americanos, fue uno de los 6 psicólogos más importantes del siglo XX y uno de los terapeutas más influyentes de la historia de Estados Unidos. La temática del libro enfoca principalmente a terapeutas. Eso no quita de que el propio autor invite a líderes, tanto administrativos, militares o industriales, a que se enfoquen en esta teoría que él plantea de cómo ayudaría a las organizaciones y el personal. Su teoría se enfoca en que el terapeuta forme una parte importante para que el cliente se desarrolle mejor, eso a través de ciertas condiciones que después se van a platicar. Para validar su teoría, él empieza a hacer ciertos experimentos en donde evalúa en primera parte la autopercepción que los clientes tienen antes de iniciar la terapia y la autopercepción que ellos tienen al finalizar los experimentos después de cierto periodo de tiempo, y donde refleja que su autopercepción mejoró y existe mayor coherencia y conexión con lo que ellos perciben y lo que las demás personas perciben de ellos. Las condiciones que plantea para que se desarrolle más la creatividad que el terapeuta deba tener. Estas 3 condiciones son la aceptación incondicional del individuo. La pregunta se podría formular en esta condición es si se puede aceptar tal como es al individuo y aceptar todos los sentimientos y rechazos que pudiera tener esta persona. La segunda es crear un clima de evaluación externa, que es ya aceptándolo, puedo realmente comunicarlo o puedo comunicar esta actitud que tiene el terapeuta hacia el cliente, que de cierta manera se pierda todo ese deseo de evaluarlo o juzgarlo. Puedo liberar también al cliente de la amenaza de la evaluación externa que se tiene, es decir, los juicios y opiniones de otras personas, y que su mayor punto de evaluación sea él mismo y no por otras personas. La comprensión empática es: estoy suficientemente seguro como para admitir la individualidad del otro, si puedo permitirle ser lo que es, honesto, falso, infantil, adulto, desesperado o pleno de confianza, puedo otorgarle esa libertad. Ya realmente comprender cada emoción o cada sentimiento sin dejar al lado la propia individualidad del terapeuta. Él propone 7 etapas que se llevan a cabo dentro de la terapia centrada en el cliente, los cuales estos 7 etapas. En la primera etapa, el individuo no advierte o advierte muy poco la marea y el flujo de vida que se da en su interior, no se comunica con sí mismo y solamente se refiere a acontecimientos externos, tiende a sentirse exenta de problemas y los que reconoce los percibe ajenos a él, donde hay un intenso bloqueo en la comunicación interna con sí mismo y con lo que él experimenta. Para la segunda etapa, se inicia ya solo cuando el sujeto puede ser plenamente recibido. Ya se empieza a producir un ligero aflojamiento y fluidez en su expresión simbólica. Estos problemas que empiezan a surgir los percibe como ajenos a sí mismo
y no hay un sentido de responsabilidad personal con relación a los otros problemas. Empieza o puede manifestar algunos sentimientos, pero no los reconoce como tales ni como propios. Y la diferenciación de los significados y sentimientos personales está muy limitada y burla. Aquí empieza a presentarse contradicciones, pero son pocas las que reconoce como tales. Para la tercera etapa, las expresiones referentes al sí mismo fluyen con mayor libertad. El sí mismo también se expresa como un objeto que existe principalmente en los demás, no en sí mismo. Con frecuencia se describen sentimientos o significados personales, pero no pertenecientes ya al presente. Por lo general, es como lógico, se trata de comunicaciones de sentimientos pasados. Empieza a haber una diferenciación de sentimientos y significados que es ligeramente más nítida y menos global que en las etapas anteriores. Se reconocen contradicciones de la experiencia y las elecciones personales suelen considerarse ineficaces. Cuarta etapa. En la cuarta etapa, el cliente empieza a describir sentimientos más intensos del tipo presente, pero no ahora. Los sentimientos se describen como objetos del presente, las oportunidades expresan sentimientos del tipo presente que interrumpen casi contra los propios deseos del cliente. La aceptación franca de sentimientos es escasa, pero se observan en alguna medida. La diferenciación de sentimientos, constructos y significados personales aumenta constantemente y existe cierta tendencia a procurar la exactitud en la simbolización. Se advierte la preocupación que inspiran las contradicciones e incongruencias entre la experiencia y el sí mismo, y los sentimientos de responsabilidad propia en relación con los problemas, si bien son vacilantes, pero ya empiezan a existir. A pesar de una relación íntima aún le parece peligrosa, el cliente se arriesga y se atreve a relacionarse con cierta medida a partir de sus sentimientos. En la quinta etapa, los sentimientos ya se expresan libremente en tiempo presente. Existe una próxima posibilidad de experimentar plenamente los sentimientos y estos surgen a borbotones, se empiezan a filtrar a pesar del temor y la desconfianza que el cliente le inspira la posibilidad de experimentarlos. Comienza a aparecer una tendencia a advertir que vivenciar un sentimiento implica un referente directo. Estos sentimientos que empiezan a surgir a borbotones, empiezan a despertar sorpresa y temor y casi nunca placer. Ahora sí, estos sentimientos que él experimenta del sí mismo se reconocen como propios y cada vez en mayor medida. Hay un deseo de estos sentimientos de ser el yo verdadero. La experiencia adquiere mayor flexibilidad, ya no es algo remoto y a menudo se produce con una demora mínima. Se descubren nuevos constructos personales y se examina y cuestiona críticamente. Existe una tendencia intensa y notoria a diferenciar con exactitud los sentimientos y significados. Las contradicciones e incongruencias de la experiencia son encaradas cada vez con mayor claridad. Aumenta la aceptación de la propia responsabilidad en los problemas que se encaran y aumenta también la preocupación acerca de qué medida el cliente ha contribuido a ellos. Los diálogos que sostienen en el interior del sí mismo se van liberando y la comunicación interna mejora y el bloqueo se reduce. En la sexta etapa, la experimentación adquiere verdaderas características del proceso. La incongruencia entre la experiencia y la percepción se experimentan vívidamente a medida que se transforman en congruencia. En este momento de vivencia desaparece el constructo personal pertinente y el cliente se siente libre de su sistema anteriormente equilibrado. El momento de la vivencia plena se convierte en un referente claro y definido. En esta etapa ya no existen más problemas externos ni internos. El cliente vive subjetivamente una fase de su problema que ha dejado de ser un objeto. La séptima etapa, los sentimientos nuevos se experimentan de manera inmediata y rica en matices, tanto dentro como fuera de la relación terapéutica. La vivencia ha perdido casi por completo sus aspectos limitados por la estructura y se convierte en vivencia de un proceso. Esto significa que la situación se experimenta e interpreta como nueva y no como algo pasado. Poco a poco el sí mismo se convierte simplemente en la conciencia subjetiva y reflexiva de la vivencia. El sí mismo se percibe cada vez menos como un objeto y, en cambio, se siente con mayor frecuencia como un proceso que inspira confianza. La comunicación interna es clara, donde los sentimientos y símbolos se correlacionan de manera adecuada y hay términos nuevos para describir sentimientos nuevos. El cliente experimenta la elección efectiva de nuevas maneras de ser, donde procura diferenciar con exactitud sus sentimientos y los significados personales de su experiencia. La comunicación interna entre los diversos aspectos del sí mismo es libre y exenta de bloqueos. El individuo se comunica libremente en las relaciones con los demás, que ahora no están estereotipadas.
sino son relaciones de persona a persona. Es consciente de su sí mismo, pero no como objeto, y trata más bien de ser una conciencia reflexiva, un vivir subjetivamente en el sí mismo en movimiento. Sabe que se relaciona con sus problemas de manera responsable. En realidad, experimenta una relación plenamente responsable con todos los aspectos fluidos de su vida. Vive el sí mismo como un proceso siempre cambiante. Esas son las 7 etapas. Cabe recalcar que el autor mismo menciona que ninguna persona está situada por completo en una u otra etapa del proceso y depende del momento dado. Sigue hablando de este método científico que utiliza a través del ensayo y el error, como estos experimentos van encaminados a validar la teoría centrada en el cliente y los efectos positivos que producen las personas. En otros capítulos nos habla del aprendizaje significativo. A veces las personas pueden aprender más por las experiencias que ellos tengan o los conocimientos que adquieran por medios propios, no dados por otras personas o terceros. Habla de los aspectos positivos que se dan en la relación de la terapia, en otros aspectos a partir de la propia relación cliente-terapeuta, sino con los efectos positivos que el cliente y la familia experimentan. Finalmente, en los últimos capítulos habla de otros estudios que se llevaban a cabo en la década en el que se realizó el libro, en los 50, 60. Y en los comentarios personales es importante el contexto que se da en el libro y la relación que tiene el terapeuta-cliente y el uso de las tecnologías que aborda el libro, y cómo actualmente algunas ya se dan por sentadas y otras no se llevaron a cabo o se refutaron. También el uso científico en las ciencias sociales, cómo es que se fue dando, cómo es que él intentó validar esto a través del método científico. Sobre todo no era tomado en cuenta de estas ciencias sociales, pero él empieza a validar esta rama de la ciencia. Y por último, cómo esta lectura ayuda a mejorar la comunicación, no solamente organizacional, sino también personal. Con eso finalizo. Muchas gracias.